Los saludo con mucho cariño y voy a compartirles esta reflexión en preparación para la Semana Santa. Comenzamos con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la carta a los Hebreos en el capítulo 10 desde el versículo 32. Acordaos de los días primeros cuando recién iluminados tuvisteis que sostener una lucha grande y dolorosa, unas veces sometidos públicamente a calumnias y vejaciones, otras estrechamente unidos a los que así eran tratados, porque compartisteis los sufrimientos de los encarcelados y recibisteis con alegría el robo de vuestros bienes, sabiendo que poseéis un patrimonio mejor y más duradero. No perdáis, por tanto, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, porque necesitáis paciencia para conseguir los bienes prometidos, cumpliendo la voluntad de Dios. En efecto, todavía un poco de tiempo, muy poco, y el que va a venir llegará y no tardará. Pero mi justo vivirá de fe, y si se volviera atrás, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para su perdición, sino de los que tienen fe para la salvación del alma. Palabra de Dios. Y aquí estamos nosotros precisamente viviendo no solamente esta esperanza de la que habla la palabra, pero también viviendo esta lucha para mantenernos firmes. Sabemos que nuestra naturaleza humana es débil, como dice también la palabra, la carne es pronta al pecado y el espíritu siempre tiende hacia Dios. Y nosotros sabemos que teniendo en cuenta esta realidad y esta dualidad, por decir así, necesitamos estar muy alertas, muy conscientes de cuánta disciplina se necesita para ser nosotros del Espíritu y así mantengamos una relación con Dios que esté llena de ese temor de Dios, para que no nos domine nuestra naturaleza débil. Ahora precisamente estamos entrando a esta realidad de la pasión del Señor. Y uno diría que la Iglesia nos invita a vivir una tradición religiosa, nos invita a vivir los preceptos de la ley, de la doctrina, que nos invita a recogernos después de todos estos días de Cuaresma, a recogernos para entrar en la experiencia de esa pasión que nos ha traído la libertad, pero al mismo tiempo que nosotros debemos concientizar en nuestra vida para ser gratos y para entender qué es lo que hemos recibido, porque es muy importante que el heredero reconozca el esfuerzo de quien le ha dado la herencia, reconozca qué se tuvo que hacer para poder pasar esa herencia a aquellos que la han recibido, que en este caso somos nosotros. Y sabemos que hemos recibido una herencia que se ha conseguido con sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que ha conseguido nuestra libertad, que es nuestra herencia. Hemos sido liberados de Satanás, desencadenados del pecado. No es fácil para el cristiano hoy entender que la libertad de la que habla la palabra, a la cual fuimos llevados por Jesucristo en la cruz, es la libertad del pecado, del demonio, porque pues el demonio no es muy popular entre las teologías modernas y entre el hombre del mundo, especialmente el católico mundanizado, porque pues es una figura contradictoria a las apetencias del mundo y por eso no se maneja esa imagen. Pero para nosotros
que vivimos una vida más comprometida con Dios, que estamos buscando la verdad y no a medias, sino una verdad sincera y con la profundidad necesaria para que cambie nuestro corazón y lo mantenga firme en la fe, firme en una fidelidad que sea real a Dios, o sea, que tenga ese verdadero temor de Dios. Y por esto, al realizar esto en nuestro corazón, nos damos cuenta que Dios nos pide que la Semana Santa no sea tan solo esa tradición religiosa, es parte, ¿no? Pero que sea una experiencia espiritual. Y para que sea una experiencia espiritual, nosotros debemos prepararnos para invitar al Espíritu Santo a que nos lleve por dentro de este camino de la pasión del Señor y que nos permita sentir ese dolor. Pues sería una gracia muy grande llegar a sentir el dolor que sintió el Señor. Eso para nosotros es un milagro, pero lo que sí podemos sentir es el deseo de vivir esa pasión en nuestro corazón, que sería cuando uno acompaña a un amigo a un duelo porque ha fallecido uno de sus seres queridos. Uno no podría ponerse en los zapatos de ese amigo y sentir ese dolor que ese amigo siente en ese duelo, pero uno sí puede acompañarlo al duelo y estar con él en el duelo y vivir ese duelo con el amigo y pedirle a Dios ese silencio del corazón y esa unión con la persona que está en duelo. Ahora, nuestra alma, yo hablaba de una dualidad en nosotros. Nuestra alma sí conoce ese duelo y conoce ese dolor, pero nuestra naturaleza humana tiene una dificultad muy grande para entrar en esa unidad, en esa unión con ese dolor que el alma conoce. Y por eso parece ser como si nuestro ser humano acompañara a nuestra propia alma al dolor de su propio duelo, de su propio redentor. Es algo que puede que suene confuso para algunas personas, pero si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, seguramente que su corazón va a recibir esa unción de entender de lo que estamos hablando. Y es que necesitamos hacer un esfuerzo para que esta Semana Santa sea una experiencia así. Todos sabemos ya que el Domingo de Ramos no es lo que estaban pensando aquellos que recibieron a Jesús en Jerusalén. Ya sabemos la verdad. Sabemos que esa entrada del Señor a Jerusalén fue la entrada a su pasión. Obviamente que esa fiesta tiene sentido, los ramos tienen sentido, el recibimiento del Señor tiene sentido, porque también era la entrada a nuestra libertad. Sin embargo, miren lo que es humano, que es lo que celebra el ser humano, que llega el rey y el rey viene a liberar a los judíos de los romanos, viene a reinar en la tierra y esto están celebrando, pero esa no era la fiesta para el Señor y no era la fiesta para nosotros tampoco, porque la realidad es que la fiesta era mucho más allá, mucho más grande. Y por eso la Semana Santa para nosotros, empezando con este Domingo de Ramos que ya se acerca, debe ser precisamente el entendimiento de que nuestra vida es muy contradictoria en sus circunstancias. A veces nosotros trabajamos muy duro para alcanzar alguna meta en este mundo y ya cuando creemos que la tenemos, algo puede suceder y se puede destruir todo, o puede que no suceda como queramos, o que las cosas cambien radicalmente y que todo se convierta en una contradicción. Y debemos estar muy preparados para esto, porque miren ustedes la catequesis que es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos nos enseña cómo es que entramos
en una fiesta a Jerusalén, pero es una fiesta hacia la muerte. Pero al mismo tiempo, eso es hablando en términos humanos, ¿no? Una fiesta hacia la muerte. Pero en términos espirituales sería una fiesta hacia la vida. ¿Se dan cuenta la diferencia y lo contradictorio que sería esto para la razón humana y lo que sucede con esta gente? Hay una reflexión sobre el burrito en el que va el Señor. El burrito estaba convencido que la fiesta era para él. Él de ninguna forma creería que todos esos ramos y toda esa bienvenida para el que iba encima de él, porque es el burro, ¿no? Y ustedes saben que esto es lo que sucede con aquellos que son meramente carnales, animales. Eso lo vemos a veces en el clero, en los religiosos, en los laicos, que son mundanos, que son carnales, y que toda la gracia que recibieron por la ordenación sacerdotal, la ordenación religiosa, por el bautismo para ser los laicos que podemos ser, se convierte en una creencia de que somos nosotros los que hacemos todo. Es para nosotros la fiesta, se trata de nosotros y debemos disfrutarlo nosotros. Y todo eso se convierte en el burrito que piensa que la fiesta es para él. Pero también, al mismo tiempo, toda la gente que está tan entusiasmada con Jesús a la entrada a Jerusalén, es gente que no se ha elevado al Espíritu. Obviamente ellos todavía ninguno tenía el Espíritu Santo porque no había llegado el Paráclito y ninguno estaba bautizado. Pero cuando nosotros pensamos en lo que somos hoy, a pesar de que ya recibimos el Paráclito, vamos a darnos cuenta tristemente cuánta gente en nuestra iglesia está viviendo todavía lo que vivieron estos hebreos recibiendo a Jesús en Jerusalén, esperando glorias terrenales, glorias temporales, esperando únicamente las cosas transitorias. Eso no es un pecado, pero es algo extremadamente básico en lo que es nuestra fe, porque el Señor quiere, nos pide, nos ha enseñado para que nos elevemos hacia el Espíritu. Y es tan importante entender eso. Por eso la Semana Santa para nosotros es otra oportunidad que Dios nos da por medio de la liturgia de la iglesia, de todas estas estaciones maravillosas, en este caso la Cuaresma y ahora la Semana Santa, nos da la oportunidad de renovarnos, de reconciliarnos, de concientizarnos, de despertarnos, de convertirnos de verdad, porque ¿cuánto tiempo tenemos? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda? Y si de repente nos despertamos y entendemos de qué estamos hablando acá, entonces van a haber cosas buenas, van a haber frutos de Semana Santa. Y de eso se trata. Busquemos los frutos de la Semana Santa, no busquemos la tradición de la Semana Santa. Los frutos de la Semana Santa deben ser esa concientización de lo que el Señor nos ha heredado y con qué ha conseguido esa herencia. O sea, esa sangre derramada la consigue el Señor en obediencia a su Padre, porque hace lo que su Padre le dijo. Y él mismo nos lo dice así. Él hace lo que el Padre le dijo, dice lo que el Padre le dijo. Todo es del Padre. Nosotros hoy que estamos acá, más de 2000 años después, sin embargo, sabemos que cuando hablamos del misterio de Jesús, y los misterios que envuelven su vida, su encarnación, su pasión, sobre todo, que es lo que vamos a entrar a vivir a partir de este Domingo de Ramos, durante toda esta Semana Santa, es que entendamos que todo este misterio está presente permanentemente en el eterno presente de Dios. O sea, no estamos simplemente celebrando algo que sucedió.
estamos celebrando algo que está sucediendo. ¿Ustedes se dan cuenta la diferencia entre esas dos cosas? Es como cuando usted ora, usted está orando el Santo Rosario, por ejemplo, y usted está invocando los misterios del Rosario y está rezando una Ave María. Y cuando usted hace eso, si usted realmente sabe lo que está haciendo, está viviendo en ese instante en el que sucede ese misterio que usted está invocando, esa Ave María que usted está rezando. Y esto transforma la oración, porque si usted está consciente de eso, el demonio sabe que usted lo sabe y por lo tanto con más fuerza lo quema. Y de eso se trata, para que el alma se transforme, para que el alma se renueve, para que se renueve, para que el alma encuentre la realidad de la Semana Santa desde el espíritu. Tenemos que concientizarnos de la sangre del Señor. Muchos católicos conocen de la sangre del Señor hasta el punto que la Iglesia, por tradiciones muy antiguas, vive unas devociones a la sangre del Señor. Honran la sangre del Señor, adoran la sangre del Señor. Mucha gente no lo entenderá porque no se eleva al espíritu, pero si usted hace algún esfuerzo para espiritualizar su catolicismo, sobre todo para mantener su bautismo en el espíritu que lo transformó y lo resucitó de la muerte, usted entonces entiende lo importante que es la sangre, que la sangre del Señor es nuestra herencia. Con esa sangre entramos al cielo. Se pueden imaginar lo grande que es, lo importante que es la sangre. Por eso en todas las oraciones que hay de liberación, exorcismos, oraciones fuertes para enfrentarnos al diablo y liberar las almas del diablo, siempre es la sangre la que llega. La sangre es la que sella, la sangre es la que rompe cadenas, la sangre es la que libera, la sangre es la que sana, la sangre es la que transforma, la sangre. Entonces la Semana Santa nos trae esa sangre. Desen cuenta ustedes que el Domingo de Ramos es como que es el Cordero Divino que va a ser degollado. O sea, que va a derramar su sangre. Y ese es el cordero que va encima de ese burrito. Y tenemos esta imagen. Esa imagen la debemos conservar muy clara en nuestro corazón. La imagen de ese cordero que entra a ser degollado. Y des en cuenta el espectáculo tan grande que hacen los enemigos del Señor para degollarlo. Es todo un espectáculo extraordinario. Es lo mismo que hace el mundo de hoy con sus héroes. Los elevan altísimo y luego los destruyen. Y estos, en un momento dado, estaban en silencio, observaban, planeaban, maquinaban, y de un momento a otro lo mataron, lo crucificaron, porque no lo querían ni querían saber nada de la verdad que estaba predicando. Esa verdad no la quería ninguno. Desen en cuenta que al crucificar la verdad, se crucificaron ellos mismos. Por eso el Señor dijo en la cruz agonizante: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ustedes saben que todos los judíos siempre predicaban precisamente la verdad y sobre todo anunciaban el Mesías. Y llegar a crucificar esa verdad y ese Mesías era como el suicidio espiritual y religioso. Y eso es lo que sucedió. Ellos gritan que tu sangre caiga sobre todas nuestras generaciones. Lo decían, lo gritaban. Y uno se pone a pensar esas palabras de dónde salieron. ¿Cómo pueden decir eso? Que tu sangre caiga sobre todos nosotros. ¿Cómo lo pueden decir? Entonces, aquí entendemos nosotros que la verdad, con todo lo que tenemos que hacer en esta Semana Santa, es que hay un misterio muy grande
detrás de todo esto que vamos a vivir. Y es el misterio de la iniquidad, el misterio de Satanás, el misterio de la existencia del mal. Estamos enfrentados al mal y la Semana Santa nos recuerda eso. ¿Qué es lo que sucede en la Semana Santa? Es un espectáculo que pone el diablo, pero lo que no sabe es que lo que no sabe la gente común que no es espiritual, es que ese espectáculo fue para él, para que él quedara derrotado. Y de esas contradicciones hablamos cuando hablamos del misterio de Jesús. Hablamos de esas contradicciones para el ser racional, meramente carnal, meramente del mundo. Lo que ve es a un Jesús que perdió, a alguien que lo mataron, a alguien que todo lo que hizo era falso, porque miren cómo no se pudo salvar él mismo. Eso es lo que ve el mundo, pero lo que sucede, ya sabemos que el perdedor es aquel que lo crucifica y aquellos que lo crucifican. La verdadera escena de toda esta pasión es la vida, no la muerte. Y todo es lo contrario. Y por eso nosotros debemos entender nuestro caminar por este mundo, que es así de contradictorio. Y que debemos también elevarnos como Jesús se elevó, hablando siempre de lo que venía, ese reino que no era de este mundo. Y esto lo debemos tener muy claro en nuestro corazón. Después de esta Semana Santa, de este Domingo de Ramos, entramos a algo tan increíblemente profundo y misterioso como es el Triduo Pascual. Ustedes saben que en este misterio del Triduo ya entramos al corazón del sacrificio del Cordero, porque ya empieza todo este drama desde Getsemaní, desde el beso de Judas. Desde ahí comienza este drama a tomar lugar en una forma extraordinariamente dolorosa, dramática, sangrienta, cruel, despiadada, asesina, completamente entregada a la venganza, al odio. Todo esto se ve el pecado en el ser humano, el demonio mismo presente, los demonios listos a hacer algo que sabían que era contra ellos mismos, pero que no les importaba. Por eso es que el crimen es así. Usted ve un ladrón que va a robar un banco y sabe que lo pueden matar. Y lo más seguro es que lo pueden matar. Sin embargo, eso no detiene al ladrón ir al banco, porque quien va al banco es el mal, y por lo tanto el mal no teme a la muerte porque nunca tiene nada que perder, porque ya está muerto. Y esto es lo que debe estar claro. El mal ya está muerto y por lo tanto, ¿qué le importa la muerte? No le importa la muerte, por el contrario, quiere que todos se mueran y busca que los que están vivos se mueran. Esos somos nosotros. Y esto es lo que debemos recordar en la Semana Santa, que nosotros estamos vivos, pero podemos morir para siempre, porque es lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Morir para siempre es lo que nos quiere hacer. Entonces, hoy buscamos esa realidad, que esta Semana Santa, cuando vivamos a ese Jesús que sale todo ensangrentado, vestido de rey de burlas, humillado, al frente de un pagano como Pilato, que no tiene ni idea de qué se trata esto, porque él mismo al final de esa conversación con Jesús le dice, ¿y qué es la verdad? Y ahí termina la conversación, porque Jesús no le contesta ya. Y de ahí parte a la cruz. Y ahí comienza esto que se llama el derramamiento de la sangre del Cordero, que es una sangre que se riega por todas las calles de Jerusalén hacia ese Gólgota. Una sangre que va bañando ese camino y que va marcando la derrota, porque es una procesión en la cual
el Nazareno lleva arrastrado a todos los demonios y a los pies de la cruz los derrota para siempre. Por eso se dice que los demonios y el infierno entero aullaban en el momento de la muerte del Señor, que se dice que salieron muertos de la tumba, antepasados, justos, los vieron caminar por Jerusalén. Ahora, dentro de todo este misterio de la Semana Santa, hay algo muy importante que es nuestra iglesia. Nuestra iglesia, aunque sonaría muy extraño decirlo, pero se engalana en la Semana Santa con el dolor del Mesías, porque es el dolor que nos cura, que nos sana, es el dolor que nos trae la salud. Eso es, lloramos, acompañamos el duelo de todo el flagelo, la pasión de Jesús, pero al mismo tiempo es un llanto de esperanza, porque sabemos lo que nos trae y lo que nos dio. Voy a cerrar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 17, desde el versículo 4, y dice: si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca 7 veces al día contra ti, y 7 veces vuelve a ti, diciendo me arrepiento, le perdonarás. Palabra de Dios. Sabemos que esta es la redención. ¿Puede usted hacer eso? Piénselo. ¿Puede usted hacer eso? Perdonar a ese hermano que vuelve hasta 7 veces o 70 veces 7, como le dice a San Pedro más adelante. ¿Puede usted? Es un examen de conciencia importante de hacer. Porque si usted sabe que no puede, entonces sabe que todavía su corazón no está convertido. Amén.